Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. San Francisco Marto, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Justamente hoy que voy a tocar el tema de la Santísima Virgen, tuve la alegría de enterarme sobre el final del día, que es el día de San Francisco Marto, de este niño que murió a los 10 años, que tuvo la gracia de ver a la Santísima Virgen en Fátima, y que es santo no porque vio a la Virgen, sino porque a esa edad tan temprana, junto con su hermanita Jacinta, vivieron de un modo tan admirable que alcanzaron la santidad. Son los primeros niños santos, por así decir, tan pequeños, que llegan a esa santidad por la vida virtuosa, porque hay santos como San Tarcisio, pero que lo han sido, o Santa María Goretti, que han sido mártires. Pero esta es la primera vez que se ha canonizado niños santos por su vida. De tal manera impactó en la figura en la persona de estos niños la aparición de la Santísima Virgen. De hecho, ustedes saben que Jacinta más bien quedó muy impactada por la compasión por los pecadores, y él se dedicaba especialmente a rezar por los pecadores. Pero en cambio Francisco, lo que más le tocó fue la ofensa a Jesús, la tristeza de Jesús por nuestros pecados. Y por eso él quería reparar. Él era también un niño, un gran contemplativo. Él le gustaba mucho ir al templo y decía quedarse con Jesús escondido, que era el nombre que él le daba a Cristo en la hostia consagrada. Dicho esto, vamos a comenzar a considerar el tema de la Santísima Virgen, que es ciertamente un tema hermosísimo e inagotable. Decía uno de los grandes enamorados de la Virgen, que es San Bernardo de Claraval, de María nunquam satis, como diciendo, de María nunca se puede llegar a decir bastante. Y en ese sentido, yo les voy a leer un pequeño párrafo simplemente de la bula del Papa Pío IX, cuando declara el dogma de la Inmaculada Concepción en el año 1854, y dice esto tan hermoso. Dice el Papa: en tan alto grado la amó Dios a María por encima de todas las criaturas, que en ella sola se complació con señaladísima benevolencia, por lo cual tan maravillosamente la colmó de la abundancia de todos los celestiales carismas, sacada del tesoro de la divinidad, muy por encima de todos los ángeles y santos, que ella, libre siempre absolutamente de toda mancha de pecado y toda hermosa y perfecta, manifestase tal plenitud de inocencia y santidad que no se concibe en modo alguno mayor después de Dios, y nadie puede imaginar fuera de Dios. Realmente impresionante, ¿no? Lo que dice acá el Santo Padre, es beato hoy en día Pío IX cuando declara este dogma, y dice: después de Dios no hay nadie, absolutamente nadie, ni santo, que pueda acercarse a la Virgen en santidad. Y en realidad conocerla solamente plenamente Dios, para nosotros es también algo que está más allá,
Por eso, cuando uno piensa en el papel tan importante que la Virgen juega en nuestra vida y en nuestro tiempo, piensen ustedes que prácticamente a partir de la evangelización de América comienzan intervenciones de la Virgen que se van a multiplicar y muy importantes en los últimos siglos. Todos sabemos que la Virgen de Guadalupe, esa aparición impresionante a San Juan Diego, cambió, por así decir, la evangelización del continente americano, que venía muy complicada. Y a partir de esa aparición que dejó la maravilla inexplicable para la ciencia todavía, del cuadro en el cual conservamos la imagen de la Santísima Virgen como mestiza, como integradora de ambas civilizaciones, luego van a venir en el siglo especialmente XIX y XX las grandes apariciones. Uno se pone a pensar en la Medalla Milagrosa, en Lourdes, en la Salet. Luego, en el siglo pasado, Fátima, por supuesto, una aparición de la cual Juan Pablo II dijo que todavía tenía mucho que dar, ciertamente. Todavía, digamos, no aprobada de un modo total, sobre todo en cuanto a los dichos a los videntes, pero Medjugorje, que es hoy en día un centro de peregrinación mariana impresionante. Uno ve también aquí en Argentina el Rosario de San Nicolás, en fin, tantas maneras de las cuales la Santísima Virgen de algún modo se hace presente para proponernos el camino hacia Jesús. Los grandes santos marianos, especialmente San Luis María Griñón de Montfort, de quien el Papa Juan Pablo II era tan devoto que incluso en su escudo tenía en latín las palabras de la consagración totus tuus, decía que la Santísima Virgen es el camino más directo, más fácil, más rápido y más seguro para llegar a Dios. El que va por María no se puede equivocar. Y por eso también es una gracia que nosotros hayamos sido evangelizados por la nación, por así decir, amada por antonomasia por la Santísima Virgen, que es España. En España tuvo lugar no la primera aparición, sí, primera aparición, pero que más que apariciones es bilocación de la Virgen, porque aún vivía cuando la Virgen se aparece en la zona de Zaragoza, a orillas del Ebro, al apóstol Santiago, para animarlo en la tarea de evangelizar esa zona. Esa aparición impresionante de la Santísima Virgen, que la veneramos como la Virgen del Pilar, que da comienzo a esas intervenciones queridas por Dios de su madre a lo largo de la historia para llevarnos justamente a Él. La Virgen nunca nos va a desviar del camino de Jesús, todo lo contrario, siempre nos va a llevar hacia Jesús. Y por eso es una tristeza que uno de los signos justamente en los cuales se pierde la catolicidad es cuando se enfría el amor a la Santísima Virgen. Por eso las sectas protestantes e incluso los cultos protestantes tienen respecto de María tanta reticencia. Yo recuerdo haber leído este hombre magnífico que es un converso católico, el doctor Scott Hahn, que algunos de ustedes conocerán, que ha sido un decano de facultades protestantes, y él se convierte y un factor importante en su conversión, que finalmente va a terminar definiendo la Santa Misa, la Eucaristía, pero él cuenta cómo le costaba invocar a la Virgen, porque lo habían criado una gran frialdad respecto de María Santísima. Y va a decir en su obra cómo él comenzó a rezar el rosario sin fe, y le decía: María, si es verdad lo que dicen los católicos de ti, te pido tal cosa. Y dice que la Virgen le empezó a conceder todo lo que él pedía. Y ahora es un gran devoto de la Virgen, ha escrito también un libro muy hermoso sobre la Santísima Virgen. Por eso digo, los santos, recuerdo especialmente el padre Arroyo Marín, que tiene un libro muy hermoso, tratado de Mariología, llamado La Virgen María, dice que un signo de predestinación es ciertamente la devoción a María Santísima. Y por eso nosotros, cuando rezamos el Ave María, ni qué decir el rosario, ¿no? Que en cada Ave María decimos a la Virgen: ruega por nosotros pecadores. ¿Cuándo? Ahora. ¿Y cuándo más? Y en la hora de nuestra muerte. Y no dudemos que la Virgen en la hora de nuestra muerte estará ahí. No dudemos. Es como un niño pequeño que lo tienen que operar y le dice a la mamá: mamá, el día que me operen quiero que estés conmigo en el hospital. ¿Cómo pensás que no voy a estar? Eso le diría la madre y el buen padre, lógicamente. Cuanto más María Santísima en esa hora en la cual nos jugamos la eternidad, va a estar a nuestro lado, animándonos. Por eso es tan importante inculcar la devoción a la Santísima Virgen. Yo hoy quiero
valerme de una meditación también muy hermosa que tiene el cardenal Bantuan sobre la Santísima Virgen, pero quería antes comenzar con un texto de el cardenal Ratzinger, cuando todavía no había sido elegido papa. Esta meditación es del año 2000, y decía así el cardenal: la Iglesia no es un aparato, no es simplemente una institución, es madre, es mujer, es un ser vivo. La comprensión mariana de la Iglesia es el contraste más fuerte y decisivo con un concepto de Iglesia puramente organizativo burocrático. Nosotros no podemos hacer la Iglesia, debemos ser Iglesia. Solo siendo marianos somos Iglesia. En sus orígenes, la Iglesia nació cuando el fiat brotó en el alma de María. En ese momento en el cual se encarna el verbo, podemos decir, comienza la Iglesia, de labios de María Santísima, ese hágase, esa expresión tan hermosa, ¿no?, que Dios quiere poner en labios de nuestra Madre. Fíjense, en la Escritura, la palabra latina, en latín, es fiat. Fiat quiere decir hágase, pero la primera creación, la creación del mundo, cuando uno lee el libro del Génesis, vemos que Dios dice: hágase la luz, háganse tal cosa, hágase tal otra. Pero en la recreación del mundo, que es cuando Dios se va a hacer hombre, el fiat, el hágase, no lo pronuncia Dios, lo pronuncia la Madre. Ella va a decir: hágase en mí según tu palabra. Qué hermoso pensar que ese hágase de María Santísima es el que lanza la obra de la redención. Querido por Dios, quiso que ella fuera, Dios puso, le pregunta si ella acepta ser su madre. Fíjense, por un lado, esa humildad de Dios tan grande, y por otro lado, qué dignidad tan grande la que da una criatura que Dios no la obliga para nada, sino que Dios la crea para Él, la crea toda pura, la crea perfecta, la crea, como decía Pío IX, ¿no es cierto?, sin mancha, llena de gracia. De hecho, el ángel, cuando la saluda, le va a decir eso justamente, la llena de gracia. Por eso vamos a mirar varios aspectos en María Santísima, porque si hemos comenzado estos ejercicios, este retiro, diciendo que lo fundamental es entender que todo lo que vivimos, lo vivimos en el amor. Lo que dice el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, ¿cierto?, en el capítulo 12, la importancia de entender lo que es el amor. Y lo que dice el apóstol San Juan en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 16, cuando él señala: nosotros hemos conocido el amor y hemos creído en él. Qué importante que es esto, creer, pedirle al Señor que yo nunca dude de tu amor. Es el mayor disparate, dudar del amor de Dios. Y fruto de ese amor es justamente esta madre que hoy consideraremos, porque ella justamente después de Dios es el amor encarnado también en ella. En ella la respuesta es una respuesta absolutamente de amor. María amó a Dios con todo su corazón, como ella sí que pudo decirle a Dios que ese primer mandamiento lo cumplió a la perfección. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo el espíritu, con todas las fuerzas. Eso es lo que hizo María Santísima. Ese es el ejemplo que nos da nuestra Madre. Y por eso vamos a ver justamente varios aspectos. Yo les voy a dar también algunas citas que ustedes pueden encontrar fácilmente, son todas del Evangelio, que es bueno si las pueden anotar para que luego no tengan que andar recordándolas de memoria, porque vale la pena, digamos, que luego esta reflexión la puedan hacer tanto en Semana Santa como en estos días que mañana mismo, el Domingo de Ramos. En primer lugar, María nos indica el camino para ir hacia Jesús. Ella como buena madre nos marca el camino. Y podemos decir que este camino lo marca por medio del amor. Y en María el amor es primero acogido, en segundo lugar es correspondido y en tercer lugar es compartido. Son tres características: amor acogido, amor correspondido y amor compartido. En primer lugar, María es amor acogido. ¿Por qué? A lo largo de su vida ella lo recibe todo de Dios. Aquí radica la grandeza de su misión. Qué misterio realmente que se prolonga en la Iglesia. Todo tiene su origen en Dios.
Todo tiene su origen en Dios, en el Señor, y la Virgen acoge. Por eso la primera cita que les marco es la de Lucas 1:28, que es la Anunciación. Cuando el arcángel, ustedes saben que San Lucas escribe el Evangelio en griego y le dice estas palabras, Jaire que jaritomene, que quieren decir, alégrate la llena de gracia. No le dice María, la nombra Dios la llena de gracia, lo cual equivale a decir de alguna manera la llena de vida de Dios o la llena de Dios. María es la plenitud de la gracia, es la llena de gracia, la que no le falta nada, es aquella, es la primera que recibe la buena noticia, y también en previsión de esa buena noticia, ella ha sido justamente preservada del pecado. El pecado no la tocó jamás. Dios dijo, a mi madre no la toca el pecado, yo pago por adelantado, y por eso justamente la Inmaculada Concepción, la plenitud de gracia en ella. Con su adhesión al mensaje de Dios, con su fiat, la Virgen con su hágase, se hace posesión de Dios. Ella va a decir, yo soy la esclava, la servidora del Señor. La esclava es un término más propio porque el esclavo era propiedad del dueño. El esclavo era, pero aquí es una esclavitud totalmente de amor. No es una esclavitud material, una esclavitud que indigna, sino todo lo contrario. Es una esclavitud amorosa. La Virgen quiere ser ese campo de Dios, esa posesión de Dios. Y así también nos enseña cómo nosotros tenemos que también llegar a ser posesión de Dios. Que Dios verdaderamente me posea, que reine en mí, que sea como en la Virgen, ¿no es cierto? Que todo en nosotros responda a Dios, que no haya un rincón de nuestra vida que no le pertenezca. La Virgen cuando le dice, hágase, es como decir, yo soy toda de Él, no hay nada en mí que no sea de Él, puede disponer de mí como quiere. Primera reflexión para nosotros, ¿no? A veces cuántos vericuetos que tenemos en nuestra vida, cuántos rincones que nosotros guardamos para nosotros. A veces decimos, que Dios no me pida esto, que Dios por favor me respete tal cosa. Totalmente distinto al hágase de María, que era firmar, como decimos, un cheque en blanco, Señor, pon la cantidad que quieras, yo lo que quieras. En segundo lugar, el ángel le dice en Lucas 1:31, he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Por obra del Espíritu Santo se va a realizar este gran misterio de la encarnación. El Hijo que por así decir, eternamente ha estado en el seno del Padre, en la tierra haya un seno digno de Él. Dios se creó otro seno, un seno digno de Él. María se convierte en madre, es la madre del Verbo encarnado, es la esposa del Espíritu Santo. Y por eso en los meses que siguen va a ser la Virgen de la interioridad. Es la que va a tener esa experiencia única, por así decir, de llevar en su seno a Jesús físicamente. También nosotros lo tenemos brevemente, por así decir, cada vez que comulgamos. Por comulgar ciertamente que el cuerpo de Cristo físicamente entre nosotros, en la hostia consagrada. Pero la Virgen lo lleva como hijo. Esa experiencia impresionante, ¿no? En el momento del fiat, el Verbo se hace carne. He aquí concebirás y darás a luz un hijo. Hay un cuadro muy hermoso de Frangélico que muestra el momento de la Anunciación. La primera escena está la Virgen de rodillas rezando y el ángel de pie que se aparece. En la segunda escena la Virgen dialoga de pie con el ángel de pie. Y en la tercera escena la Virgen permanece de pie y el ángel está de rodillas. Ya se ha encarnado el Hijo de Dios. También fíjense nosotros, así como la Virgen tiene a Jesús para después darlo. He aquí concebirás y darás a luz un hijo. La Virgen no guardó a Jesús para sí, lo va a dar. Así también nosotros estamos llamados a dar a Jesús. Ese Jesús que nosotros por gracia hemos conocido, ese Jesús que amamos, estamos llamados a darlo. ¿A quién? En primer lugar a los más cercanos, ¿no es cierto? Varios de ustedes que son padres y madres, a sus hijos, a sus nietos, pero también a darlo a nuestro trabajo, a nuestros amigos. Es muy triste a veces cuando uno tiene amigos a los cuales
abandonó evangelizar. Eso es una amistad que no se entiende. ¿Cómo puede ser que no quieras que una persona conozca a Jesucristo, que una persona descubra a Jesucristo? Por eso la iglesia está llamada a ser seno que ofrece Jesús al mundo. En tercer lugar, en este tema del amor acogido, vamos a mirar el versículo que está en el capítulo 1 de Lucas, versículo 48, cuando dice: el Señor miró la humildad de su esclava, que es parte del Magnificat, ese himno hermosísimo que la Virgen va a cantar frente a Isabel en la visitación. María vive en un canto de gratitud a Dios por todo lo que ha recibido de Él. Qué ejemplo tan hermoso. Acoger a Dios no significa olvidar los dones de Dios. El Señor va a decir: ha hecho obras grandes en mí, ha mirado la humildad de su servidora. ¡Qué maravilla! La Virgen, fíjense, humilde. La humildad no es no reconocer los dones de Dios. El que dice yo no sirvo para nada no es humilde, es un tonto. Nosotros, Dios nos da un montón de dones enormes. En primer lugar, su gracia, la existencia, en primer lugar, pero además habernos hecho sus hijos. ¡Qué maravilla! Cada uno de nosotros puede decir: el Señor hizo mil maravillas, claro que las hizo. El día que me bautizó, cuando me creó, cuando me bautizó, cuando me dio la comunión, cuando me perdonó los pecados, cuando recibí el sacramento del sacerdocio, ustedes cuando se han casado, cada momento, uno puede decir cuántas maravillas que Dios ha obrado en cada uno de nosotros. Y por eso, fíjense, la Virgen hace una profecía impresionante. Dice: por eso en adelante todas las generaciones me llamarán feliz. Ya se lo había dicho Isabel, la primera bienaventuranza que va a escuchar, que se va a pronunciar, no es una bienaventuranza del Sermón de la Montaña, es en la visitación, cuando Isabel le dice a la Virgen: feliz de ti por haber creada, bienaventurada por haber creído, bienaventurada por haber creído. Y fíjense, la Virgen tendría 15 años, vivía en Nazaret, un pueblito que no está nombrado en todo el Antiguo Testamento, no aparece en todo el Antiguo Testamento. Aparece recién en este episodio de cuando el arcángel Gabriel es enviado a la casa de María. Y sin embargo, fíjense ustedes, la Virgen va a decir: en adelante todas las generaciones me llamarán feliz. El padre Castellani, este gran sacerdote argentino del siglo pasado, un hombre además no solamente de una vida tan virtuosa, sino de una gran sabiduría, realmente un hombre, una de las grandes inteligencias que ha tenido la teología y la historia del siglo pasado, ciertamente, y creo que de todos los tiempos, dice una cosa muy hermosa respecto de este versículo. Dice: miren, una profecía es un milagro más grande que la resurrección de un muerto. ¿Por qué? Porque todos creemos en la resurrección de Lázaro o creemos en la resurrección de... Sí, pero no lo hemos visto. Pero en cambio, esta profecía que hizo la Virgen a principios del siglo I, sí que la podemos corroborar, porque nosotros somos testigos de que se cumple hoy, de que hoy le decimos a la Virgen que ella es feliz, de que cada vez que le estamos diciendo la Ave María, le decimos a través de estas palabras: Dios te salve. En el fondo repetimos el saludo: alégrate, feliz, felicitaciones. ¿Cómo no eres feliz? Claro que eres feliz. Por eso, como la Virgen dice una profecía que hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. Por eso, como María, la Iglesia, nosotros, conscientes de ser nada, de que de parte nuestra tenemos tan poquito, también tenemos que proclamar la grandeza de Dios, porque miró nuestra pequeñez. En San Lucas, capítulo 2, versículo 51, que es el episodio posterior, o el versículo posterior al episodio del hallazgo del niño en el templo, dice que la Virgen conservaba todas estas palabras en su corazón. Totalmente recogida, María vive con su hijo en estado de oración. Ahí hay una cosa que a mí me impresiona mucho, que la pueden leer justamente en el versículo 50, creo que está, que es que cuando la Virgen se encuentra al niño Dios, lo cuestiona, le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados, como diciendo: ¿por qué no avisaste?
Y el niño responde de un modo extraño. Le dice, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que me tengo que ocupar de las cosas del Padre? Y dice el texto, ellos, la Virgen y San José, no entendieron lo que les decía. Yo digo, qué consuelo tan grande para nosotros, ¿eh? No siempre vamos a entender lo que Dios nos dice. No siempre vamos a entender las cosas de nuestra vida. No siempre vamos a tener todo claro en el acto. En cuántas oportunidades uno dice, ¿por qué me pasó esto? La Virgen y San José han buscado, es uno de los grandes dolores de María. 3 días buscaron al niño con angustia, porque si a ustedes se les pierde un niño, lo buscan con mucha angustia. Piensen 3 días perdido. Pero piensen además que su capacidad de amor no se puede comparar con la capacidad de amor de María Santísima. Y además con el conocimiento que la Virgen tenía de que ese niño era nada menos que Dios hecho hombre y que el Padre se lo había confiado. Y sin embargo, después de escuchar esto, que no entendió, dice, ella conservaba estas cosas en su corazón. ¿Cómo nos enseña la Santísima Virgen a contemplar los hechos de nuestra vida, a no renegar el acto? Nos pasa algo duro, algo que no entendemos a nosotros, serenémonos, veamos lo que pasó con la Virgen y San José. Por eso la Virgen es amor acogido, y por eso podemos terminar con las palabras del himno tan hermoso latino que dice, toda hermosa eres María, y no hay en ti pecado original, por ti nació Cristo Dios, toda hermosa eres María. Uno ve lo que ocurrió con los pastoritos de Fátima, lo que ocurrió con Bernardita, con muchos de los videntes. Cuando ven a la Virgen, piensen los niñitos, la Virgen les dice que se van a ir pronto al cielo. Sus papás eran muy buenos, sin embargo estaban felices de ir con esta señora tan hermosa, tan buena, una belleza que va mucho más allá de lo físico, esa belleza de la bondad, del amor, esa belleza que uno no puede explicar. Esa es la belleza que vieron Francisquito Marto, que hoy ya la ve cara a cara en el cielo. En segundo lugar, María es amor correspondido, colmada de la gracia de Dios. María con todo su ser va a corresponder a Dios, va a responder a Dios. No hay nada en ella que no sea respuesta generosa a lo que Dios le pide. Y por eso vamos a mirar algunas de estas palabras del Evangelio que nos iluminen. En primer lugar, lo que le dice Isabel, que recién comentaba, que está en Lucas 1:45, en la visitación. Feliz porque has creído, feliz porque has creído. En la fe, María vivió un sí total, porque creyó en la palabra, porque se dejó modelar por la palabra, porque se dejó conducir por todas partes. Y de Nazaret va a ir a Belén, y de Belén va a ir a Egipto, y de Egipto a Caná, y de Caná al Gólgota, y del Gólgota con Juan a Éfeso, a donde le toque ir. La Virgen creyó. La Virgen es la Virgen fiel, la Virgen que enseña, y por eso es la que ha creído. Y por eso nosotros tenemos que pedir, Madre, ayúdame a creer, pues yo soy hombre de poca fe, enséñame a creer, ayúdame a no dudar nunca del amor, a creer como Juan. Pensemos que ella que recibe a Juan, como lo veremos ahora, al pie de la cruz, uno dice, qué ejemplo tan vivo que tuvo Juan de fe en la Madre de Jesucristo. Ella es la que cree, la que no duda. Fíjense un hecho que pongo como ejemplo simplemente, ¿no? La mañana que contemplaremos dentro de una semana de la resurrección, el viernes a la tarde han dejado el cuerpo de Cristo sin terminar la sepultura. Comenzaba el sábado, que era como el domingo para nosotros, ellos no podían realizar esa tarea, y entonces dejan el cuerpo de Cristo envuelto, pero no lo habían podido lavar, todo lo que acostumbraban a hacer. Y a la mañana del domingo, que para ellos sería el lunes nuestro, el primer día de la semana, esa mañana van todas las mujeres, no va María Santísima, no va María Santísima. Primero, seguramente Cristo se le había aparecido y ha resucitado,
El Evangelio no lo dice, pero dice San Ignacio que el Evangelio no pone las cosas que el sentido común nos dice que tuvo que ser así. La primera aparición de Jesús ciertamente fue a su mamá, a la que había participado de un modo tan cercano, a la que la Iglesia, a través de tantos santos y de teólogos, llama la corredentora, no en el sentido de que ha tenido el único redentor necesario, Jesucristo, pero Cristo quiso asociar a su madre a la redención, de un modo particularísimo como no asoció ninguna otra criatura. Por eso, esta fe de la Virgen que nos invita a nosotros a ser comunidad de creyentes. Segunda cita de amor correspondido, Lucas 1:51, es cuando también, después del hallazgo del niño en el templo, dice que Jesús les estaba sujeto. María está en todos estos años en comunión con Jesús, una comunión muy íntima, muy tierna. Ningún ser humano puede conocer a Jesús como lo ha conocido María. Primero porque ella lo engendró, porque ella lo llevó en su seno, pero además porque ella lo trató como nadie, porque con ella habló todo. La Virgen además tenía los dones del Espíritu Santo en un grado absolutamente superlativo, que le permitía no solamente conocer, sino gustar los designios de Dios. Nadie como... Por eso el Papa Juan Pablo II, cuando escribe esa carta tan hermosa sobre el rosario, en la cual también, fíjense, el Papa agrega los misterios luminosos, él señala cómo el rosario, dice curiosamente, y es muy bien, es una oración cristológica. Dice, ¿cómo cristológica? Es mariana, no, es cristológica en el sentido que es meditar los misterios de Jesús en el corazón de María. Es pedirle a ella, Madre, enséñame a Jesús. Cuando yo medito en cualquier misterio, la encarnación del Verbo, le estoy diciendo, enséñame, Madre, ¿cómo es eso que Jesús se hizo en tu seno? ¿Cómo es ese misterio de la encarnación? Ella es la que me puede enseñar. Nos enseña a tener intimidad con Jesús. Por eso la importancia, lo reitero, de la adoración, del estar con el Señor, ¿no? Estar al servicio, solícito con Él. Otro texto de amor correspondido, Lucas 1:46. Mi alma engrandece al Señor, magnificat anima mea Dominum, magnifica mi alma al Señor. Consciente de las maravillas que Dios ha hecho en ella, María está en adoración contemplativa. Ella permanentemente, todo lo que recibe le sirve para alabar más a Dios, como los ángeles que en el cielo contemplan y dicen, Santo, Santo, Santo. María es la respuesta perfecta a la misericordia de Dios, que se extiende de generación en generación, y nos invita a nosotros también a una alabanza constante. Por eso la Iglesia, a través sobre todo de la liturgia de las horas, que busca dar al tiempo ese carácter de alabanza ininterrumpida, imita a la Virgen María, porque toda la vida de María fue una alabanza ininterrumpida, que comienza o que se explicita de un modo tan hermoso en ese cántico bellísimo que es el Magnificat. Otro aspecto de María como amor correspondido es la cita ya de San Juan, no de San Lucas, en el capítulo 19, versículo 25, cuando dice que estaba la madre junto a la cruz. Ustedes saben que el término que utiliza San Juan quiere decir que estaba de pie, no estaba vencida. Como toda su vida, María está unida a Jesús y de un modo muy particular en su pasión y muerte. Una espada traspasa su alma, como le había profetizado Simeón. Allí en el altar del Calvario, una imagen hermosísima con la Virgen, con el corazón traspasado por una espada. Pero ella permanece en pie, sola, valerosa. Ella sabe perdonar. Ella se ofrece junto a Jesús. Es como una patena. Pensemos, si Abraham había sido capaz de sacrificar a su hijo Isaac, que llegó a levantar el puñal para sacrificarlo, y Dios le dijo, detente. María Santísima tiene más fe que Abraham. María Santísima estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para cumplir el plan de Dios. Por ella se ofrece junto al Hijo. Ella no muere junto al Hijo por un milagro, por así decir, porque su corazón se inmola con el Hijo.
Por eso ella está con Jesús y se convierte en el prototipo de la iglesia. Por eso, como les decía yo ayer en la meditación última, cuando el Señor nos ofrece, ¿me quieres completar? En una de las grandes apariciones marianas, que es Lourdes, la Virgen le dice a Bernardita: no te prometo alegrías y consolaciones en esta tierra, sino pruebas y sufrimientos. Le invita a la cruz. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Podéis beber el cáliz que voy a beber? Yo, miren, recuerdo un día consagrando, pues los sacerdotes todos los días ciertamente repetimos las palabras: tomad y bebed, esta es mi sangre. Y un día entendí que no solamente la repetición de las palabras, sino que es también la invitación que el Señor me hace a mí. Tomad y bebed, este es el cáliz, y es el cáliz de mi sangre. Si yo bebo la sangre del Señor, que la bebo también cuando ustedes comulgan sacramentalmente bajo la apariencia del pan, están también comiendo y bebiendo la sangre de Cristo, aunque la reciban solamente bajo la apariencia del pan. Si nos acercamos a recibir al Señor, también tenemos que estar dispuestos a unirnos al misterio de la cruz, como estuvo dispuesta, como correspondió María a ese llamamiento. María también es amor compartido. Aunque es toda de Dios, no es ajena al mundo. Al contrario, para ella el mundo es el lugar donde Dios encuentra al hombre, donde se espera aquel que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, como lo decimos en el credo. Por eso vamos a contemplar en primer lugar el capítulo 1, versículo 39 de San Lucas, que es cuando, apenas enterada por medio del ángel de que Isabel está esperando un niño, dice que ella con rapidez se dirigió hacia la montaña. Inmediatamente lleva la buena nueva que Jesús a su prima Isabel. Comparte el amor que Dios le ha comunicado a su prima. Está 3 meses al servicio de ella. Ella no dijo: bueno, yo ahora me voy a dedicar estos meses acá, me voy a quedar encerrada en mi casa. No. Pensó: mi prima también, de un modo milagroso, ha quedado esperando, ciertamente ahí a través de su esposo, con intervención de un varón. No era como en el caso de la Santísima Virgen, pero ciertamente un hecho extraordinario. Una mujer estéril y ya de edad avanzada, imposible que espere un hijo. Y sin embargo, queda esperando un hijo. Y entonces la Virgen va allí y hace exultar a San Juan Bautista. Ese hecho tan hermoso, ¿no?, del niño que Isabel, las madres se llenan, primero los hijos son plenos del Espíritu Santo, pues, y luego se llenan las madres y comienzan a profetizar. Isabel es la primera que reconoce el misterio de la encarnación, a quien Dios se lo da a conocer, antes que a San José. Fíjense que San José va a tener que esperar, y por eso el sufrimiento de José cuando ve a María, que la ve tan santa y tan pura, pero la ve encinta. Isabel y la alegría de la Virgen de ver: esta mujer sabe lo mío. Por eso me dice: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? A mí, fíjense, este es un argumento escriturístico, pero también en el tema de la defensa de la vida tiene mucho valor, ¿no? Porque muchas veces se denomina la ropa que utiliza una mujer cuando está esperando un hijo, se dice moda de futura mamá. Y perdón, no es ninguna futura mamá. La mamá ya es una mamá embarazada, que es distinto. Hay madres que no están embarazadas, pero hay madres que sí, que están embarazadas. Y María Santísima en ese momento ya es madre. Por eso Isabel no le dice: ¿quién soy yo para que la futura madre de mi Señor? Se dice: para que la madre de mi Señor. Ya el Señor está ahí, y el Señor además realiza ese hecho estupendo, ¿no es cierto? Se dice de alguna manera de purificar el alma de Juan el Bautista. Juan no fue concebido en pecado, pero probablemente fue liberado del pecado. El primer acto redentor de Jesús se realiza después del de María Santísima, que es por anticipado. Ahí se realiza en la persona de Juan el Bautista. Por eso es el camino de la Iglesia también. La Iglesia nos invita a servir al hombre, Nos invita por eso, desde todos los tiempos, desde el comienzo,
que la Iglesia nos invita a atender a los enfermos, a los pobres, a los ancianos, a todos aquellos que tengan una necesidad y llevar la salvación por sobre todas las cosas, el anuncio del Evangelio hasta los confines de la tierra. Si algo el hombre necesita es a Dios. Yo les decía en uno de estos días que Juan Pablo II decía que la peor pobreza es la del que no tiene fe. Otra cita de este amor compartido en Mateo capítulo 2, versículo 11, que es la visita de los magos al pesebre de Belén. María es la mensajera de la misericordia. En la pobreza extrema del pesebre lleva al mundo el tesoro más grande. Es la epifanía de Jesús. Epifanía quiere decir manifestación alrededor. Fanos quiere decir luz. Epi, alrededor. Mostrar la luz. La Virgen, por eso, en primer lugar la muestra a los judíos, que eran la parte más sencilla, por así decir, a los pastores, que eran la parte más sencilla del pueblo judío. Pero luego la muestra a los magos del Oriente, que son nuestros, por así decir, nuestros precursores. Ellos representaban a nosotros. La mayoría de los que estamos aquí no tenemos sangre judía por nuestras venas. Puede ser que alguna tenga, pero la mayoría no. Venimos de los pueblos paganos. Bueno, los magos fueron los que llegan después de un largo camino. Los judíos lo tenían enseguida, por eso en la misma noche llegan, pero los magos tuvieron que hacer un largo camino para llegar al Señor. Y allí encuentran a la Virgen mostrando a Jesús. Encuentran a Jesús en manos de la Virgen. Y hoy en día uno piensa, ¿no?, cuando uno ve Guadalupe, cuando uno ve Fátima, cuando uno ve Lourdes, Medjugorje y tantos otros lugares, las miles de personas que van a encontrar a Jesús en manos de María. ¡Qué maravilla! Estos lugares son lugares habitualmente de mucha adoración. En todos estos sitios hay adoración perpetua. En Fátima, en Lourdes, en todos estos lugares, en el Pilar, en todos estos sitios donde uno encuentra a la Virgen, encuentra al Hijo. El Hijo es entregado. Los magos se encuentran y los pastores se encuentran al Hijo con la Madre, no lo encuentran solo, lo encuentran con la Madre. Ella es el camino, por eso la Iglesia la llama la estrella de la evangelización y nos indica el camino de la misión. Por eso tenemos que tener miedo de hablar de María. Tercer lugar, el amor compartido. Vamos a otro evangelista, San Juan, capítulo 2, versículo 5. Esto es muy hermoso. Con Jesús, María está presente en todos los acontecimientos de la vida. Presente en Ain Karim para acompañar la alegría de un nacimiento, pero presente también en Caná para una fiesta de bodas. Comparte la alegría y la esperanza. Se preocupa con delicadeza, con amabilidad, con discreción de una pareja de esposos recién casados a quienes se les ha acabado el vino. Y entonces va a venir esa palabra tan hermosa que es la última que escuchamos de labios de la Virgen, porque de la Virgen escuchamos las palabras que dirige al ángel, la palabra que dirige a Jesús en el encuentro en el templo y las palabras de Caná, que son las últimas. ¿Y cuáles son esas palabras? Haced todo lo que Él os diga. Ahí está un resumen de la santidad. No tengamos duda. Hacemos lo que Jesús nos dice, ahí está la perfección. Y eso es lo que nos dice nuestra Madre, las últimas palabras. Hagan lo que Él les diga. María es el modelo de una iglesia que sabe esperar y captar la hora de Dios. La venida del Espíritu Santo ya va a ser la que junto a los apóstoles justamente va a guardar al Espíritu Santo, la maestra de oración de los apóstoles cuando ya Jesús ha subido al cielo. Finalmente, capítulo 19 también de San Juan, versículos 26 y 27, junto a la cruz, en esas palabras tan duras al mismo tiempo, ¿no? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Qué cambio, ¿no? El hijo de Zebedeo por el Hijo de Dios. Esa maternidad que no terminaba en Jesucristo, sino que se extiende a cada uno de nosotros. Ahí nos hizo, verdaderamente la Virgen entendió perfectamente que ella iba a ser madre nuestra. Y por eso intercede con todas las prerrogativas de madre, junto a la cruz. Ofrece, y por eso acoge a Juan. Juan también había huido la noche del Jueves Santo.
pero la Virgen sabe que el corazón de Juan es un corazón lleno de amor por su hijo y lo acoge, pero también acoge a ese otro hijo que acaba de nacer, que es el buen ladrón, que está en la cruz, purgando sus faltas, pero que ha reconocido a su hijo Jesús y a quien él en Lucas 23:43 le dice: en verdad, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí la Virgen aparece en esa función tan hermosa que le decimos en la salve, Madre de Misericordia. Por eso la Iglesia tiene que entender que esta tarea estamos llamados también a tener misericordia, no solamente en las necesidades, digamos, comunes de la gente, sino también en las necesidades espirituales. Tenemos que tener, ¿cuánto tenemos que rezar por los pecadores? ¿Cuánto tenemos que pedir por los que viven lejos de Dios? ¿Cómo nos tiene que doler el espectáculo de nuestro tiempo en el cual tantos hombres viven como si Dios no existiera? ¿Cuánto tenemos que cuidar la vida de todos ellos, la vida espiritual, como lo cuidó María Santísima? Y estar dispuestas a padecer. En este momento, fíjense en que muchísima gente, ¿no?, está tan preocupada por la salud, por la enfermedad. Tantos que padecen, esto lo verán mañana en España, ¿no?, que tienen gente conocida quizás que está internada. Bueno, saber que ahí está María, que María no nos abandona, que María está a nuestro lado, que ella no nos deja nunca. Por eso pidámosle a la Virgen vivir también este misterio maravilloso que es nuestra vida cristiana, como ella lo vivió acogiendo el amor de Dios. Las citas de María como amor acogido son citas que nos muestran esa interioridad profunda que tiene la Virgen. La Virgen acoge a Dios, no es que lo toma superficialmente, no, penetra el misterio. En segundo lugar, la Virgen es amor correspondido, querer devolver al Señor, también nosotros querer participar, ser verdaderamente comunión en el sentido profundo en el cual la Iglesia nos invita. Y en tercer lugar, la Virgen es amor compartido, la invitación a la misión, a que el Evangelio no termine en nosotros. Cada uno de nosotros tiene que saber que tiene que ser misionero. Acá en Añatuya tenemos un monasterio buenísimo de religiosas de clausura que han tenido la gracia de tener una mujer que fue algo como Maravillas de Jesús, Santa Maravilla Soy, lo fue para las carmelitas. Esta mujer, la Madre Teresa de Jesús Ortega, lo fue para las dominicas. Y tienen en la reja del coro de la capilla un mapamundi, un globo terráqueo. ¿Por qué? Porque la Madre Teresa les inculcó muchísimo que su oración tenía que ser por el mundo, que ellas no podían quedarse ahí. Por eso lo hermoso de que los patrones de las misiones son, por un lado, el misionero intrépido, extraordinario, que es Francisco Javier, pero por otro lado, Teresita de Jesús, que nunca salió de su Carmelo, pero que su corazón quería convertir muchísimas almas. Y uno se pone a pensar, ¿quién habrá llevado más almas al cielo? Solo Dios lo sabe. Pero evidentemente que ustedes, muchas de las esposas y muchos de los maridos y muchos de los que aquí me escuchan que salen poco de su casa, pueden salvar almas en China, en Japón, en donde tengan, en África, en cualquier lugar, con un corazón lleno de amor a Dios, con ese amor correspondido que nos enseña la Santísima Virgen. Quería terminar con leyéndoles dos citas que me parecen muy hermosas, que trae uno de los grandes santos marianos, que es San Alfonso María de Ligorio. Alfonso María de Ligorio, ustedes saben que fue el fundador de la Congregación Redentorista y tiene unos libros clásicos más hermosos sobre la Virgen que yo los recomiendo a todos, porque es un libro muy profundo, de muy fácil lectura, porque era un misionero, entonces no escribía en difícil, sino que escribe con mucho ejemplo, que es Las Glorias de María. Y en ese libro dice una cosa muy impresionante. Pensemos que este hombre es doctor de la Iglesia, no es un exagerado piadoso. Dice así: por tanto, dice, como no hay entre los espíritus bienaventurados quien ame a Dios más que María, o sea, ninguno puede amar a Dios más que María, así no puede haber después de Dios quien nos ame más que esta amorosísima Madre. O sea, nadie nos puede amar después de Dios más que María Santísima. Yo muchas veces, fíjense, ponía como ejemplo, cuando quería, mi madre, yo sé que ahora desde el cielo mucho más, pero cuando estaba aquí en la tierra, me quería muchísimo. Y además mamá consideró siempre una gracia que Dios
me hubiera llamado al sacerdocio. Eso lo tuvo clarísimo, me lo dijo varias veces. Y yo ponía como un ejemplo, yo decía, miren, yo sé que mi madre me quiere mucho, pero sé que más que mi madre me quiere la Virgen. Hasta que leí esto de San Alfonso, y ya me pareció absurdo decirlo, porque es tan desproporcionado lo que dice San Alfonso, y es tan hermoso cuando uno piensa que esto pasa por cada uno de los que estamos escuchando esto. Dice así: si se pudiera unir el amor que todas las madres tienen a sus hijos, todas las madres, piensen lo que ama cada una de las mamás que está acá, a sus hijos, yo uno todo el amor de todas las madres de todo el mundo. Dice, todos los esposos a sus esposas, los buenos matrimonios, ¿cuánto se quieren? El amor probado a veces en la prueba, en la dificultad, en la enfermedad, en la pobreza, en los años, en los achaques, en tanta cosa. ¿Cuánto amor? Y dice, y todos los ángeles y santos a sus devotos. O sea, todo el amor que en el cielo tiene San José, San Francisco, Santa Teresa, Santa Clara, a todos, pero especialmente a los que le son devotos. Miren lo que dice San Alfonso. No alcanzaría al amor que María tiene a una sola alma. O sea, la Virgen me ama más que todo ese amor anterior junto. Así no ama. Esto lo dice alguien que es doctor de la Iglesia. Y termino dando un consejo muy hermoso que él da, que lo señala, dice, una práctica utilísima. Dice que suelen pedir, dice, muchos devotos de la Virgen, diciendo esto: dame, Señor, lo que para mí te pide la Virgen María. Claro, imagínense, ¿qué va a pedir la Virgen para mí? Lo mejor. Nadie sabe como ella qué es lo que yo necesito más. Entonces le digo, Señor, yo te pido lo que la Virgen pide para mí. Eso dame, eso dame. Pidamos en esta Semana Santa, mucho. Es una semana muy distinta. Sacramentalmente no la tendremos, o ustedes no la tendrán, pero espiritualmente la pueden vivir con mucho amor y pueden ganar muchísima gracia, muchísima gracia. No piensen que Dios se deja ganar en generosidad. No piensen que Dios los va a castigar de alguna manera diciendo, no, yo no te voy a conceder gracia, perdiste, en esta oportunidad vas a ganar menos. No, porque San Juan de la Cruz decía, el alma está más donde ama que donde anima. Yo puedo estar físicamente acá, pero si mi corazón está con mi padre, con mi hermano, con quien fuere, allí, yo estoy físicamente acá, pero mi corazón está allí. Si el corazón de ustedes está con Jesús, si el corazón de ustedes está con María, no tengan dudas de que van a ganar muchísimo, de que el Señor no va a dejar que se pierda en el orden de la gracia esta Semana Santa. Por eso pidan mucho a María y pidan de esta manera que dice San Alfonso: Señor, te pido lo que María te pide para mí, dame esa gracia, ayúdame a amar cada día más a María Santísima. Yo ahora después de esta charla les voy a mandar, esta vez es un vídeo muy hermoso, que es como un discurso que pronuncia Jean Caviezel. Jean Caviezel es el actor de La Pasión, que es muy devoto de la Santísima Virgen. Y él entiende, él ha tenido una conversión se consagró a la Virgen en Medjugorje, lo cuenta todo ahí, ¿no? Y tiene una gran devoción a la Virgen y pide para la Virgen, como la Madre Teresa de Calcuta, que Dios quiera que el Papa algún día declare la corredención, la mediación mariana, todo esto que ya San Bernardo, fíjense, la mediación mariana ya tiene un sermón sobre el acueducto, hablando de la Virgen como ese conducto, ¿no? Y a mí personalmente, y esto lo quiero compartir con ustedes también, me ha tocado vivir una gracia muy particular. Yo lo recuerdo clarísimo, la primera ocasión, las dos primeras ocasiones que se me ocurrió, nunca se me ha ocurrido hasta los 27 años, la posibilidad de ser sacerdote. Nunca en mi vida, nunca lo había tenido. No es que tuve un llamado y lo fui postergando, no, nunca en mi vida. Y la primera vez que se me ocurrió la imagen del sacerdocio fue de esta manera. Yo acababa de leer el libro de Rollo Marín, La Virgen María, y acababa de consagrarme a la Santísima Virgen en Bellavista, en una capilla, y como sé que hay hermanas de él mirando esto, fue el día de la misa de compromiso de Andrés Bonello. Ese día, al término de la misa, yo me consagré a la Santísima Virgen. Y recuerdo
que el primer pensamiento que me vino, dije, qué hermoso que ha de ser sacerdote para poder predicar cosas de la Virgen María. Fue la primera imagen que tuve, la gracia que he tenido. También para mí fue una alegría muy grande cuando yo comencé a entrar a estudiar para Ñatuya. Yo quería estudiar para un lugar de misión y al mismo tiempo formarme en Paraná, y se dieron las dos cosas. Y Monseñor Gotau, que me recibió, que tuve la gracia de ser verdaderamente un alma santa, que está actualmente en proceso de beatificación. Pero recuerdo cuando fui a pedir mi certificado de bautismo, para mí fue una gracia enterarme de que yo fui bautizado en Buenos Aires a los 5 días de nacer, y en la parroquia de Nuestra Señora del Valle, que es justamente la patrona de la diócesis de Añatuya. Yo me fui bautizado bajo la advocación de la Virgen del Valle y fui ordenado diácono y sacerdote bajo la advocación de la Virgen del Valle. Yo lo vi realmente como una gracia muy grande de la Virgen María. Por eso los invito a todos siempre a crecer mucho en la devoción a la Virgen, a no soltar el rosario, especialmente en estos días de Semana Santa, tratar de rezar el rosario. La Virgen lo pide en Fátima, lo pide en Lourdes, lo pide en Medjugorje, lo pide en San Nicolás, que no se nos caiga el rosario, y en la medida de lo posible podemos rezar más de una corona al día, recémoslo, y si podemos rezar con nuestra familia, recémoslo, y sepan que cuando uno reza con la familia se gana indulgencia plenaria también, ¿no? Después en las condiciones que corresponden. Les mando ahora, cuando termine la charla, como digo, esta charla de Cabiesel, los que puedan verla esta noche, son 20 minutos, pero les aseguro que no tiene desperdicio, les va a hacer mucho bien, y pienso que pedirle a ella: Madre, ayúdame a que esta Semana Santa la viva como si fuera la primera Semana Santa que voy a vivir, la única Semana Santa que voy a vivir, o la última Semana Santa que voy a vivir, que puede ser que lo sea para alguno de nosotros. Como lo decía el otro día respecto de la Eucaristía, nunca sabemos cuándo nos tocará irnos de este mundo. Tratar de aprovechar el hoy, eso tan hermoso que seguramente han leído en el canal Bantuán, aprovechar el momento presente. Hoy tenemos esta gracia, que María nos ayude para que mañana podamos tener un santo domingo de Ramos, que realmente podamos decir: bendito el que viene en nombre del Señor. Ustedes saben, y con esto termino, que en la misa, cuando cantamos el santo, tiene dos partes. La primera parte del santo, que se canta 3 veces, nos recuerda el canto de los ángeles, el trisagio que relata Isaías. Pero la segunda parte, cuando bendito el que viene en nombre del Señor, nos habla del Verbo encarnado, porque ya cuando Jesucristo entra encarnado en la ciudad de Jerusalén. Por eso el santo primero mira, digamos, quizá a la Santísima Trinidad, y el santo segundo, o la segunda parte del santo, como quieran decirlo, a la encarnación del Verbo. Por eso siempre que se canta el santo tienen que estar esas dos partes. Que Dios nos ayude a vivir a todos verdaderamente una santa semana. Les quiero decir, hay gente que me ha pedido, algunos me pidieron continuar con las charlas, otros me pidieron una charla sobre un tema determinado. Uno, por ejemplo, me pidió que le interesaría mucho que hablara sobre la liturgia de la misa para poder aprovecharla más. Aquí abajo, los que están sobre todo con una computadora, van a ver que dice chatear. Bueno, ahí pueden marcar y pueden dejar las sugerencias que tengan. Lo mismo, la mayoría de ustedes tiene mi número de WhatsApp. Me pueden mandar un mensaje. Prefiero los mensajes escritos que los de palabra, porque a veces el mensaje de palabra, si es extenso, se hace muy largo. Pero me puede decir: padre, me interesaría tal cosa, ahora o después de Semana Santa, ¿no es cierto? Porque de pronto puede haber muchas sugerencias. Ya voy a ver también cómo se presenta la Semana Santa para mí y en qué puedo o no responder. Pero les digo, para que sepan, pueden o anotar aquí donde dice chatear, que yo voy a mirar después todo lo que hayan puesto, o mandarme por WhatsApp la sugerencia que puedan tener. Ahora sí les doy la bendición final. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Que tengan una santa semana, valga la redundancia. Desde mañana mismo vayamos todos en paz. Que Dios los bendiga.